Bueno, es una vez más Domingo de Resurrección y es muy apropiado entonces para nosotros tomar ahora un tiempo y poder contemplar a la luz de las Escrituras algo que nos habla en este día de la resurrección del Señor Jesús. Y de acuerdo a lo que dice el libro de Juan en el capítulo 20, el versículo 31, y quiero que lo lean ustedes conmigo, Juan 20, 31, dice allí la razón por la cual el apóstol Juan escribió el libro de Juan. Dice, pero estas cosas, las cosas que Jesús hizo, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ok? Hay algunos que piensan que Jesús es un gran maestro, hay otros que piensan que Jesús es un gran profeta, hay otros que piensan que Jesús es un individuo que captivaba a las masas, un líder, un caudillo. Pero ¿sabe qué? Acá se nos dice que este evangelio fue escrito para que creamos lo siguiente acerca de Jesús: que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo esto, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. Y sabe, cuando estamos contemplando pues que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, incluye entre todo esto los aspectos de su muerte y resurrección. Su muerte y resurrección. ¿Sabe? Tenemos que contemplar que si alguna persona pues cree esto acerca de Jesús, tendrá vida en su nombre. Y sabe, esto implica creer lo que aconteció y lo que tomó lugar cuando Jesús muere, es sepultado y resucita. Así que vamos a estarnos enfocando allí algunas cosas que el Evangelio de Juan nos habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús. Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de Juan, no Juan el pastor, Juan Colucci, sino de Juan el apóstol. Y una de las cosas que quisiera que usted preste atención desde el principio es de que vamos a ver algunos detalles proféticos. Porque espero que sea evidente conforme vamos desarrollando el mensaje. Es por estos detalles proféticos que Juan nos dice de que nuestra confianza total debe estar puesta sin ninguna reserva solo en Jesús como el Hijo de Dios y como el Cristo. ¿Ok? Así que tenemos que prestar atención a los detalles proféticos acerca de los eventos de su muerte, de los eventos de su sepultura y de los eventos de su resurrección. Porque estos nos van a dar amplia y suficiente base para creer sin reserva alguna en Jesucristo como el Cristo y como el Hijo de Dios, y creyendo eso, ser salvos. Si es que usted no es salvo en esta mañana. Ser perdonados, llegar a tener la vida eterna si usted no la tiene en esta mañana. Para aquellos que somos creyentes, por supuesto, el propósito es algo distinto. Para nosotros, esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra confianza en quién Jesús es y nos va a dar herramientas para nosotros estar mejor preparados para compartir el Evangelio con otros. Así que tenemos este doble propósito en esta mañana. Para los que somos ya del Señor, nos va a dar herramientas para nosotros compartir el Evangelio de una forma más precisa, una mejor presentación del Evangelio. Va a fortalecer nuestra fe también, nos va a hacer tener una mayor confianza en que Dios controla poderosamente todo. Si controló poderosamente todos los detalles de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, por cierto que el Señor puede controlar todos los detalles de nuestra vida. En ese sentido va a fortalecer nuestra fe. ¿De acuerdo? Y por otro lado, viendo también todos estos detalles, nos va a habilitar a nosotros para ser mejores presentadores del Evangelio, que puede traer reconciliación entre Dios y los pecadores. ¿De acuerdo? Pero para los que no son aún salvos, para aquellos que están aquí presentes y que no tienen la vida eterna, para ellos presten atención, porque puede ser que el día de hoy, conforme escucharás el llamado del Señor Jesús,
creyendo quién Él es, que tú puedas el día de hoy recibir perdón y vida eterna. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver esto. Miren. Vamos al libro de Juan, al capítulo 19, y empecemos nuestra lectura allí. Vamos al capítulo 19, empecemos nuestra lectura. Versículo 30, dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, aquel que lo vio es Juan. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, este es Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Aquí hemos visto la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, ¿de acuerdo? Aquí hemos leído acerca de ello, ¿de acuerdo? Ahora, lo que queremos ver es ver los detalles que Juan nos da, porque dice que todos esos detalles van a ayudar para que las personas puedan darse cuenta que deben de creer en Jesús como Jesús el Hijo de Dios, como Jesús el Cristo. Veamos pues entonces estas cosas, pero antes pidamos la bendición del Señor para continuar. Bendito Dios, nos acercamos a ti en esta mañana, aquellos que conocemos al Señor Jesús con gran alegría de que Él resucitó y que Él venció la muerte con poder. Y ahora, Señor, ayúdanos pues para que haya una clara exposición, para que haya una presentación de Jesús tal cual Él es, tu Hijo,
el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el enviado, el único en el cual hay poder para salvar a un pecador, no importando cuánto éste haya pecado. Y te imploramos pues, oh Señor, que en esta mañana Cristo sea levantado, exaltado, glorificado por aquellos que te conocemos. Y Padre, que el día de hoy también tú extiendas misericordia y compasión para pecadores que necesitan hoy reconciliarse contigo por medio de Jesús tu Hijo. Ayúdanos pues para poder lograr esto en esta mañana. Tu Espíritu nos asista y nos dé todo entendimiento y sabiduría, iluminando pues este pasaje a nuestras mentes y abriendo nuestros corazones para que nosotros podamos mirar las maravillas que tú tienes aquí para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces vamos a ver aquí primeramente el poderoso control de Jesús, de Dios, sobre su muerte. El poderoso control sobre su muerte. Venga conmigo, por favor. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Lo primero que queremos ver aquí es lo siguiente, amados. Escuchen. Jesús entrega su Espíritu tal cual Él dijo. Nadie, presta atención a esto por favor, nadie tomó la vida de Jesús. De acuerdo a lo que acabamos de leer, Jesús murió cuando Él quiso morir. ¿Ok? Esto es importantísimo. No es que Él murió por la crucifixión. No es que la crucifixión llegó un momento en el cual le tomó la vida a Jesús. No. Sino que Él muere el instante, el momento que Él decide morir. De acuerdo a Juan, el capítulo 10, versículo 17, dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es importante, amado, de que nosotros podamos prestar atención a este detalle. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, Él entregó el Espíritu. El Señor muere cuando Él decide morir. Déjeme hacer una pregunta. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Bueno, usted quizá piensa, bueno, la persona que se suicida puede hacer eso, puede tomar su vida ahí. Decide cuándo morir. Bueno, ¿sabe que hay algunos que se tratan de suicidar y no se mueren? ¿Cierto? Pero acá hay uno, y es el único en realidad, es el único que cuando decidió que era hora de morir, muere. Él entrega el Espíritu en ese instante, Él muere en ese instante. Y para que usted vea de que Jesús muere cuando Él quiere morir, no cuando alguien determina que Él muera, no cuando Él como víctima de los hechos resulta que la muerte le llega. No, de ninguna forma. Y Juan quiere recalcar esto a través de su narración aquí del Evangelio. Jesús, por ejemplo, para que usted vea que Él todo lo tenía en su tiempo y poderosamente controlaba todos los eventos, Jesús, por ejemplo, Él sale en la noche, después de haber cenado, Él sale hacia el jardín. ¿De acuerdo? Y cuando leemos en el capítulo 18, versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Qué está diciendo acá Juan? Juan dice que cuando se fue al jardín, llegó un momento en que Judas venía. Y Judas venía junto con los alguaciles y las otras personas que estaban viendo que arrestar a Jesús. Pero dice que él, sabiendo lo que había de acontecerle, él entonces se adelanta y les dice a ellos: ¿a quién buscan? ¿Y qué es lo que responde el Señor? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Se podría decir Jesús estaba buscando, ahora sí, ser arrestado.
El Señor buscó ser arrestado. Sí, Judas fue el instrumento humano para que dicho arresto tomase lugar, es verdad. Y Judas es totalmente responsable de ello. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ver aquí de que Jesús, soberanamente sabiendo todo lo que iba a venir, Él escoge en el instante en que Él va al huerto, y Él, sabiendo de que estaba viniendo Judas para traicionarle, Él se adelanta al resto y les dice: ¿a quién buscan? A Jesús. Yo soy. En otras palabras, arréstenme. ¿Por qué? Porque Él sabía que tenía que beber la copa que el Padre le había dado. Y Él en ningún instante estuvo indispuesto para beber dicha copa. Él estaba listo, Él estaba preparado. Ahora déjeme decirle, cuando entonces Él va a la cruz y Él está allí colgando en el madero, llega el momento en que la ira de Dios, el Padre, se había completamente derramado sobre Dios el Hijo. Y cuando llega ese instante donde en esencia mi pecado y tu pecado, si tú eres uno que ha creído en Jesús, fue totalmente satisfecho en la justicia divina, en ese instante Jesús dice: es consumado. Y en ese instante Él entrega su espíritu. Él muere allí. Él no muere, una vez más, simplemente porque le tocaba morir. No, Él voluntariamente toma la decisión de allí entregar su vida. Ahora mire, ve. ¿Por qué es que Él entrega allí su vida? ¿Por qué? Porque tenía que tomar lugar algo más. Recuerden, la crucifixión tomó lugar, en este caso, en un viernes que era en la mañana de ese viernes, era la víspera de un sábado muy solemne, la Pascua. ¿De acuerdo? Y como era un sábado muy solemne, lo que ahora narra Juan evidencia por qué es que Jesús decide morir cuando Él decide morir. ¿Por qué más nos dice Juan? Bueno, se nos dice que los judíos no querían que los cuerpos queden en los maderos. ¿Por qué? Porque había en el Antiguo Testamento, había un pasaje donde decía que si alguno era en algún momento colgado en un madero, no se debía dejar el cuerpo hasta el día siguiente para no contaminar la tierra. Y entonces los judíos, los líderes judíos, los que buscaron la muerte, los que asesinaron en su corazón y en los hechos salir a Pilato y pedir por la muerte de Jesús, ellos también fueron y dijeron: ok, ¿sabes qué? Por favor, que les quiebren las piernas. ¿Por qué? ¿Por qué pidieron que se quiebren las piernas? Porque una persona crucificada, aún después de haber sido flagelado como Jesús lo fue, podía estar días en la cruz. Días. La muerte de cruz era una muerte lenta, cruenta, pero lenta. Y entonces significaba que podrían haber estado pasado el sábado aún hasta el domingo en la cruz y aún estar vivos. Incluso el mismo Señor Jesús. Y sobre todo porque era algo, debió haber sido algo sorprendente en realidad ver la constitución física de Jesús. El ser perfecto, yo pienso de que también debe de haber tenido una constitución física sumamente fuerte. Tanto así que sorprendió a los soldados y al mismo Pilato, que lo vio, que lo entrevistó y que lo mandó flagelar y que luego lo entregó para ser crucificado, que le sorprendió a Pilato cuando dijeron que ya estaba muerto. Dijo: está muerto, vayan y verifiquen que está muerto. ¿Por qué? Porque Pilato mismo, él no podía concebir que una persona de la constitución física de Jesús hubiese podido morir ahí. ¿Se da cuenta? Y entonces, lo que vemos es de que los líderes judíos dijeron: ya que no queremos que queden personas colgadas, por favor, Pilato, ordena para que venga. Y venían con un mazo grande, ¿de acuerdo? Y lo que hacían es que golpeaban las piernas para romper el fémur. ¿Ok? De forma que la persona que estaba crucificada ya no tuviese sobre qué apoyarse, porque lo que hacía en la crucifixión en realidad es una muerte por asfixia. ¿De acuerdo? Una persona que era crucificada moría por asfixia. ¿Por qué? Porque al estar crucificado, la persona llegaba un momento en que se vencía. Y entonces lo que podía hacer era que donde estaban sus pies clavados, se podía empujar con sus pies para que otra vez el diafragma tuviese capacidad de recibir aire.
Pero estando con los clavos en las manos y en los pies, perdiendo sangre continuamente, el sol, el hecho que no les daban agua, la deshidratación, el sangrado, las heridas, llegaba un momento en que ya las fuerzas se iban yendo, pero eso podía tomar días. Y entonces llegó un momento en que ya la persona ya no tenía más fuerza, la deshidratación, el sangrado y los días que habían tomado todas sus fuerzas, que ya la persona se dejaba, entonces ya no tenía ni fuerza para empujarse más, y entonces acá la parte del tórax se cerraba y ya no podía respirar más y moría entonces por asfixia. Entonces, ¿cómo podía hacerse para que pudiese morir más rápido? Bueno, tenían que quitarle el elemento que podía usar para levantarse y poder respirar, las piernas. Y los romanos, que eran especialistas en la crucifixión, tenían su buen mazo listo para entonces acelerar la muerte de alguien. Con el mazo iban y rompían, golpeando los huesos, rompían las piernas de forma que la persona ya no tuviese cómo sostener, y la muerte era ya bien rápida. Ya la muerte venía en poco tiempo. Entonces los judíos van y se acercan y dicen, hey, ellos querían que se rompan los huesos de Jesús. Ellos querían que se rompan los huesos de los tres, pero en particular querían los de Jesús. ¿Por qué? Porque de esa forma podían asegurar ya que solucionaban su problema. Jesús ya estaba muerto, entonces podían voltear la página y continuar ellos pues siendo los líderes de Israel. Pero Jesús muere, de acuerdo a lo que nos dice Juan, para que se cumplan dos profecías. Jesús escoge y tiene la voluntad y decide morir cuando Él quiere morir para que se cumplan dos profecías acerca de Él. La primera de ellas, de acuerdo a lo que nos dice Juan, es que ningún hueso suyo debiese ser roto. Algo que nosotros leemos en el Salmo 34:20, que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ningún hueso podía ser roto. Y si queremos verlo aún más, para hacer más completa la cosa, podríamos ir hasta el Antiguo Testamento, donde se presenta a aquella figura o ilustración del que iba a ser el Cordero de Dios por medio del Cordero Pascual. Y el Cordero Pascual debía haber sido un corderito sin mancha ni tacha, completamente perfecto en la evaluación de los sacerdotes, y un cordero que debía ser comido y al cual ningún hueso suyo, de acuerdo al libro de Números, si mal no recuerdo el capítulo 10, versículo 9, que ningún hueso suyo debiese ser roto. Y siendo Jesús el Cordero de Dios, tenía que cumplirse al pie de la letra de que ningún hueso suyo podría ser roto. Si Jesús no hubiese Él escogido morir el momento que Él murió, si no hubiese tenido que morir como los otros seres humanos, el momento en que ya se deshidratase por completo y sangrase por completo y ya no tuviese más fuerzas, hubiesen podido pasar días y entonces hubiesen tenido que venir ¿qué? Los romanos y también romperle ¿qué? Los huesos. Pero Jesús no experimenta eso. ¿Por qué? Porque Él es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. Él tiene el poder para entregar su vida cuando Él quiere y también para levantarse cuando Él quiere. ¿Se da cuenta? Pero no solamente esa profecía, sino también la otra profecía. ¿Cuál es la otra profecía? Donde dice que fue traspasado su costado. Cuando Pilato escucha que Jesús ha muerto, él manda a verificar y le dicen que sí. Bueno, los romanos eran expertos en la muerte. Ellos habían crucificado ya miles de personas y las personas que se encargaban de crucificar, ellos conocían cuando una persona estaba muerta. Y habían, recuerden, una guardia ahí cuando estaba el Señor Jesús clavado. Y reconocen de que Jesús murió, pero uno de ellos, de alguna forma, sin explicación, como hemos leído aquí en Juan, simplemente como que por reflejo, toma la lanza y se la mete al costado del Señor Jesús. Como, vamos a ver si está en realidad muerto. ¿De acuerdo? Y dice que cae entonces sangre y agua. Sangre y agua.
Es decir, la sangre se puede, cuando llega un momento en que una persona muere y el corazón deja de bombear, la sangre inmediatamente toda cae, ya no hay presión arterial, entonces toda va cayendo y empieza a haber, si uno deja la sangre en un vasito o algo, empieza a haber una separación. Una separación. Y acá quiero tu asistencia técnica, Choti. ¿Cómo se llama la parte clarita? El plasma. ¿Y la parte rojita? ¿Cómo la llamamos? La sangre completa. Ok, el coágulo. Y se separan el uno del otro. Ok. Y aparentemente, a la vista, entonces, se ve como agua y sangre. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Jesús muere y en donde le meten la lanza, la espada por el costado, había una acumulación de sangre, pero ya sangre que evidenciaba que había habido muerte. ¿Por qué? Porque ya había habido la separación. Y esto, dice, es para que también se cumpla otra profecía. Y en este caso es la profecía de Zacarías. En el caso de Zacarías, esta es una profecía hecha cientos de años antes que Jesús viniese a la tierra, en la cual dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y mirarán a mí, al que traspasaron. Y Juan lo menciona. Juan dice: estas cosas se dieron para que se cumpla también esa profecía. Mirarán al que traspasaron. ¿Se da cuenta? Jesús ejercita completo poder, dominio, control sobre los eventos de su muerte. Dígame usted, ¿quién puede hacer eso? Quizá el que se suicida dice: ok, yo me quito la vida, pero el que se suicida puede hacer de que se cumplan cosas que estaban escritas cientos y miles de años antes. Puede hacer de que se cumpla de que ninguno de sus huesos será roto. Porque déjeme hacer una pregunta: ¿podía Jesús suicidarse allí en ese instante? ¿Sabe? El Hijo de Dios toma su vida, sí. Él entrega su vida allí mismo. Él decide terminar allí su vida, para que, decidiendo esto, tomase lugar el cumplimiento de profecías, para que así tú y yo podamos creer quién Jesús es, el Hijo de Dios, el Cristo. Pero no solamente eso. Lo grandioso del poder del Señor Jesús no queda ahí solamente con los eventos de su muerte, sino que se extienden hacia su sepultura. Hacia su sepultura. Versículo 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Veamos ahora cosas relacionadas a su sepultura. Mire, una persona crucificada por los romanos moría como un criminal. ¿Ok? Moría como un criminal. ¿Dónde enterraban a los criminales? En ese tiempo lo que hacían es que sacaban el cuerpo y lo tiraban en una fosa común. Lo hubiesen tirado a una fosa común. Significa que Jesús debiese haber ido, ya que murió como un criminal bajo la ley romana, ¿ok? El cuerpo de Jesús debiese de haber ido a una fosa común. Los romanos, pues gente práctica como son ellos, los latinos, tenían otra alternativa. Podían, una vez más, como para dejar evidencia de que el que había muerto era un malhechor, un criminal, lo dejaban a la intemperie para que vengan las aves de rapiña y se coman el cuerpo. Porque era una forma de deshonrar
¿Ok? Tú no honras a un criminal, tú no honras a uno que ha muerto por ser pues uno que merece la cruz, tú no honras a una persona así. Y por lo tanto, en el mundo de aquel entonces, el pensamiento era, si hay que deshonrar, entonces que se lo coman las aves de la rapiña. Ni siquiera es digno de darle un sepulcro. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que vemos? Acá lo que vemos es de que se acerca una persona, y se acerca una persona la menos esperada. Porque quizá usted hubiese pensado que el que se debería acercar debiese haber sido ¿quién? Pedro, Juan, ¿cierto? Los que estuvieron ahí siguiendo, y Pedro sobre todo, porque él fue el que dijo, Señor, yo contigo me voy hasta la muerte. Pero ninguno de los discípulos se acerca. Pero se acercan dos individuos y que son los que uno menos creería que se acercaría. El primero de ellos es llamado José de Arimatea, quien de acuerdo a Mateo 27:57 dice que era creyente y rico. Cuando llegó la noche, dice Mateo 27, vino un hombre rico de Arimatea, y la idea es que era rico, riquísimo en realidad José, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y de acuerdo a Marcos 15:43 dice que José de Arimatea era miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Vino y entró osadamente, y acá hay que recalcar esta palabra, osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que vemos a José de Arimatea, que cuando Jesús estaba vivo, dice que por miedo de los judíos, ya que él era miembro del Sanedrín, era un cristiano de la secreta. ¿Ok? Un cristiano de la secreta, como dicen los Christian Brothers de República Dominicana. Era un cristiano de la secreta. Él no decía que era seguidor de Jesús por miedo de ellos. Cuando Jesús estaba vivo, tenía miedo. Pero cuando muere, no puede contenerse más. Y dice que entra osadamente. El Espíritu de Dios le dio valor a este que no tenía ningún valor. A ese que no tuvo ningún valor durante la vida del Señor Jesús, creyó en Él, dice la Escritura. Creyó, Él esperaba ver el reino de Dios y creía en el Señor Jesús, pero tenía miedo. Pero cuando muere el Señor Jesús, el Espíritu de Dios le llena de valor y entra osadamente y pide el cuerpo del Señor Jesús. Ahí no le importó en lo absoluto que fuese a pensar los otros del Sanedrín o lo que fuese decir cualquier otra persona. Ahí él estaba dispuesto, por amor y afecto hacia el Señor Jesús, de ir y arriesgarlo todo. El Señor mueve ahí a José de Arimatea, que era hombre rico y con la posición adecuada para poder ir y presentarse delante de Pilato, el procurador romano, y de tener el peso, ¿cierto?, de persona noble, de persona líder dentro de Israel y de persona de dinero, para presentarse delante del procurador y decirle, por favor, te ruego, dame el cuerpo del Señor Jesús. Pero en adición a él, se le une Nicodemo, y Nicodemo lo encontramos en Juan 3, cuando tiene esta visita que le hace al Señor Jesús. Y él, movido también por amor al Señor Jesús, acá vemos el resultado de aquella conversación que Jesús tuvo con él en Juan 3, movido por ese amor, él trae como 100 libras, y una vez más los detalles nos muestran todas las cosas acá del poder del Señor. Trae como 100 libras de especias para su sepultura. ¿Por qué es que esto es algo pues que recalcar? ¿Por qué? Porque la cantidad que Juan presenta aquí es la cantidad que se usa para una persona que es de la realeza. O sea, si yo me muero, me dan 1 libra. Pero si yo soy realeza a los ojos de aquellos que van a verme a mí, 100 libras para honrarme en mi muerte. Y una vez más, tiene que ser, para tener esa cantidad de especias, tiene que ser gente de mucho dinero. ¿Ok? Mucho dinero. ¿Por qué? Porque es un montón de dinero el que está acá representado a través de estas 100 libras. Ahora, tú dices, pero ok, aquí están estos dos personajes, ¿y qué con todo esto? Bueno, señores, aquí hay otro cumplimiento de Escritura. Con estos dos personajes vemos cómo Jesús, como Dios, tiene el control completo sobre su sepultura.
Él tiene el control poderoso sobre su sepultura. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 9, menciona lo siguiente acerca del Cordero de Dios que murió, dando su vida en rescate por muchos. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Lo que les dije, 700 años antes, cuando el Imperio Romano ni siquiera existía, ¿de acuerdo? Ni siquiera existía el Imperio Romano, 700 años antes de Cristo, ¿ok? El profeta Isaías profetiza que el Cordero de Dios que iba a morir, se le iba a destinar o se esperaría que su muerte hubiese sido y su sepultura con la de los impíos. ¿Se recuerdan lo que les dije acerca de cómo sepultarían a uno que había sido crucificado? Pero sin embargo, miren lo que dice Isaías. Mas con los ricos, no dice con el rico, con los ricos, hay un plural allí. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué le parece? El Señor Jesús tiene total, completo poder, control sobre su sepultura. Pedro, Juan, aún así hubiesen ido, no tenían la riqueza para poder ir y sepultar al Señor como José de Arimatea y como Nicodemo la tenían. No tenían el peso, aunque Juan dice de que él era conocido del sumo sacerdote. Él no tenía el peso, ni tenía tampoco ni las ganas, ni tenía las agallas como para presentarse delante de Pilato y decirle, dame el cuerpo de mi Señor. Pero sin embargo, dos personajes totalmente inesperados, de la nada. Porque en realidad cuando tú lees el Evangelio así, lees acerca de Nicodemo, a José Arimatea ni lo encuentras, y de pronto, ¡pa!, aparecen estos dos. De pronto, aparece que se acercan uno osadamente porque tenía miedo, el otro que también parecía que no sabía, siendo maestro, no sabía cómo llegar a Dios, lo cual habla acerca de muchas personas que hablan de Dios pero no saben nada de Él, ¿cierto? Y así era Nicodemo, una persona que hablaba de Dios y hablaba de las cosas de Dios, pero no sabía en realidad nada acerca de Dios, no sabía cómo llegar a Dios. Pero sin embargo, estos dos que nunca nadie se esperaría, aparecen allí para el cumplimiento de otra profecía. ¿Quién tiene tal poder? ¿Quién tiene tal poder? Jesús. ¿Qué es qué? ¿Quién es Él? El Cristo, el Hijo de Dios. Así que vemos pues que Jesús ejercita un poderoso control sobre su muerte, ejercita un poderoso control sobre su sepultura y aún sobre su resurrección. Sobre su resurrección. Veamos finalmente este punto aquí. Leamos por favor una vez más Juan 19. En Juan 19, vámonos al versículo 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús el primer día de la semana. Y preste una vez más atención a los detalles. ¿Qué nos dice Juan acerca de la resurrección para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios? Miren lo que dice. Es hasta cierto punto, una vez más, son detallitos que los pasamos como así por alto, cuando en realidad debiésemos de detenernos por un instante a ver cuán maravillosos son estos detalles que nos da Juan. Siendo aún oscuro al sepulcro, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué llevó a Juan a creer? Bueno, pensemos acá por un instante. Pensemos aquí por un instante. Si bien es cierto,
José de Arimatea y Nicodemo se apresuraron a poner el cuerpo del Señor en la tumba antes de que se inicie el sábado. Acá sería bueno tener la cronología para que ustedes vean cuán apretados de tiempo estaban. Empezaba el sábado a las 6 de la tarde del viernes. El Señor Jesús probablemente se dictaminó, Pilato debió juzgarlo a las 6 de la mañana. ¿Ok? Para las 9 de la mañana aproximadamente lo estaban crucificando. Y estuvo colgado en el madero por espacio más o menos de 6 horas. De 12 a 3 de la tarde aproximadamente fue que todo se puso oscuro. Una oscuridad sobrenatural, hemos estudiado eso previamente. Y como a las 3 de la tarde, que era la hora en que estaban sacrificando los corderitos en el templo, el Señor Jesús dice, consumado es, y Él entrega el Espíritu. Quedaban solamente 3 horas, desde las 3 hasta las 6. 3 horas solamente, para ir donde Pilato, pedir una audiencia con él, sacar la aprobación, regresar con el permiso oficial, sacar el cuerpo de la cruz, prepararlo en la mejor forma posible para ponerlo en un sepulcro. Y Juan dice, mira, y todo esto tuvo que ser hecho así rápido, y como había un sepulcro que estaba allí cerca, y porque era ya el día de la Pascua, entonces, de ese sábado que era solemne, entonces lo pusieron allí en el sepulcro. ¿De acuerdo? En 3 horas, ir donde Pilato, sacar la aprobación, regresar, sacar el cuerpo y enrollarlo en los lienzos y ponerlo en sudario y poner las especias sobre el cuerpo, mientras lo están enrollando en los lienzos. ¿Ok? Ahora bien, para los hebreos era importantísimo pues llegar a las 6 ya, estar listos para empezar a celebrar la Pascua. Y para los hebreos también es importante entender esto, que para ellos debía de contarse, para ellos era normal esto, la parte de un día como un día. Los hebreos no tenían problema con eso. Es como por ejemplo, Silvia y yo, cuando entramos ayer a Estados Unidos de regreso, el oficial de inmigración dice, ¿cuántos días estuvieron fuera? Entonces Silvia dijo 8, dije 9. Y en cierta forma está en lo correcto, pero también en otra forma yo está en lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros partimos viernes en la noche. Y aunque faltaban pocas horas para acabar el día, yo estaba considerando ese día. Silvia dice, no, pues como llegamos a Lima en la madrugada, fueron solamente un día menos. Los judíos también contaban el tiempo de esa forma. Parte de un día era considerado un día. Y acá de por medio estaba el cumplimiento de lo que Jesús mismo había dicho en Juan, Mateo, en el capítulo 12, versículo 40. El Señor Jesús dijo lo siguiente, y en otras partes también está, pero baste ahora este solo pasaje por el tiempo. Juan 12:40 dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, Mateo, gracias, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y acá, una vez más, la expresión día y noche quiere decir un día, ¿ok? No son días literales. ¿Ok? Y los judíos tenían esa forma de contar los días. Entonces el Señor Jesús es en realidad sepultado aún en el día que no había acabado, porque los judíos cuentan el día distinto a nosotros. Nosotros empezamos 12 de la noche hasta las 11:59, ¿correcto? Para nosotros ahí empieza el día y ahí acaba. Pero para el judío era 6 de la tarde hasta las 5:59 de la tarde. ¿Ok? Y entonces, habiendo sido sepultado antes de las 6, porque si no empezaba el siguiente día, que era el sábado, el Señor Jesús estuvo el viernes en la tumba, y luego todo el sábado en la tumba, es decir, desde las 6 hasta las 5:59 del sábado, y luego el tercer día, que empezó a las 6 de la tarde del sábado, y que hubiese terminado el día domingo hasta las 5:59. En algún momento en esa madrugada, en el tercer día, el Señor Jesús resucita. Así que tenía que ser de que Jesús fuese enterrado ese mismo viernes. Tenía que ser. ¿Por qué? Porque él había quedado en que él iba a resucitar al tercer día. Y él quería resucitar el primer día de la semana. Él no quería resucitar el segundo día. Él quería resucitar el primer día de la semana. Porque una vez más, todo esto está encadenado en la Escritura. Todo esto está encadenado. Tenía que ser el primer día de la semana. El octavo, por decir así.
Un domingo tenía que ser, no podía ser un lunes. Tenía que ser así. Y hay toda una simbología detrás de todo eso desde el Antiguo Testamento. Pero aquí lo que vemos es de que esto es en cumplimiento de la Escritura. El Salmo 16, versículo 8 al 11, donde dice que su santo no vería corrupción. Y es lo que el apóstol Pedro, cuando predica en Hechos 2, declara de que esto fue en cumplimiento. La resurrección de Cristo fue en cumplimiento de Salmo 16, 8 al 11. Así que Jesús tenía que resucitar al tercer día y por eso entra a la tumba el viernes y está el sábado y resucita el domingo en el tercer día. Pero hay más detalles que Juan nos da. Hay más detalles y tienen que ser analizados. Viene María Magdalena con otras mujeres, nos dicen los otros evangelios, y llegan a la tumba y ven la tumba, la piedra removida, ¿de acuerdo? E inmediatamente asumen lo siguiente: alguien ha venido y que ha sacado el cuerpo y se lo ha llevado. ¿Ok? Van corriendo de regreso donde estaban los apóstoles y está Pedro y Juan. Y entonces le dice: hemos llegado, la piedra está removida y ella aseveró esto: se han llevado el cuerpo del Señor. Se lo han llevado. Inmediatamente Pedro y Juan se levantan y empiezan a correr. Pero Juan corre más rápido y llega primero y se pone a la entrada de la tumba. ¿Cuánta luz había en el día? No lo sé exactamente, pero desde allí dice que él puede ver y ve los lienzos. Y entonces viene Pedro y Pedro no se detiene a ver, sino que de frente entra a la tumba y entonces Pedro observa que están los lienzos y el sudario doblado aparte. Y esa es la evidencia que Juan nos deja. Juan dice: ok, por eso es que yo también digo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y tú dices: ¿qué? ¿Porque están los lienzos ahí? Sí, es que pónganse a pensar. Pónganse a pensar por un instante. ¿Qué es lo que todo esto implica? Si alguien se va a llevar el cuerpo, va a empezar y considerando que había una guardia romana, que Juan no lo menciona, pero había una guardia romana de soldados, ¿de acuerdo? Alguien va a ir, va a remover la piedra y va a hacer que tomémonos el tiempo, no se preocupen, tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Oh, tenemos suficiente tiempo, no se preocupen. Y que van a haber que desenrollar el cuerpo y dejar los lienzos allí. Y más aún, el sudario, dejarlo doblado. Dice: imposible. Es más, de acuerdo a cómo está el idioma, la idea es la siguiente: ni siquiera fue los lienzos que eran como sábanas y envolvían, ¿ok? Ni siquiera fue que la idea es que encontraron las sábanas pues así todas descendidas, abiertas. No, sino que encontraron las sábanas como que se cayeron. Estaban los lienzos allí. Y el sudario, aparte, la idea es bien doblado. Bien doblado. Con cuidado, con detenimiento. Es por eso que cuando llega Juan, Juan ve y la única razonable explicación para Juan es: el Señor se ha levantado. Él ha resucitado. Nadie se llevó ningún cuerpo. Así como Él entregó su espíritu cuando Él quiso, también como Él había dicho al tercer día, Él también dijo: es hora de levantarse. Y resucitó entre los muertos. Resucitó. Los lienzos estaban allí, el sudario puesto a un lado. El Señor Jesús, nuestro Dios, tiene control total, completo, poderosísimo sobre cada evento de su muerte, de su sepultura y de su resurrección.
Y Juan dice, estas cosas les estoy escribiendo para que ustedes pongan toda su fe, toda su confianza en Jesús, porque Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. No hay ningún otro. Es por eso que Jesús es aquel que tiene el poder para dar vida. Es por eso que Él es presentado con mucha claridad. Él es presentado como aquel que tiene poder para dar vida a todos aquellos a quienes Él quiere. Porque así como Él tiene el poder para entregar su vida y tiene poder para tomarla, Él también tiene poder en esta mañana para darte a ti vida. Porque Él es Dios, porque Él es el Cristo. En Juan, el capítulo 5, el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, y de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En esta mañana, el Señor Jesús, Él quiere darte vida. Si tú vienes a Él arrepentido y confías quién Él es y lo que Él hizo. Permítame cerrar con una ilustración. Cuando estábamos regresando de Machu Picchu, salimos en un tren a las 7:20 de la noche y llegamos a las 8:30, 8:50 más o menos a Ollantaytambo, un lugar de ruinas incas. Y para esto, nuestro conductor en la madrugada, que nos llevó a la estación de tren a Ollantaytambo, que está a 1:30 de la ciudad de Cusco, nos dijo lo siguiente: Señor Jesús, no se preocupe, que en la noche alguien va a estar ahí para recogerlo. Usted págueme nomás ahora, no se preocupe. Y yo agarré y le creí. Y le entregué el dinero. Cuando estábamos regresando esa noche, bajamos del tren y estaba oscuro y solamente estaban los que estaban viniendo a recoger, los que estaban en tours. Nosotros no teníamos a nadie de tour. Yo le creía a Hilario, que Hilario me dijo: Señor Jesús, alguien va a estar ahí, no se preocupe, págueme y alguien va a estar ahí. Ok. Y cuando llegamos, entonces Silvia me pregunta: Jesús, ¿y qué si no está? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué si no estaba? Bueno, me hubiese quedado sin la plata y hubiese tenido que ver qué hacer esa noche ahí en Ollantaytambo, ¿no? Buscar algún otro medio. Pero hubo en mi parte una confianza en la palabra de Hilario. Yo le creí a Hilario. Y yo, porque le creí, yo dije, él me ha dicho que acá va a haber alguien, ahí va a haber alguien. Y efectivamente, estando ahí, de pronto, Jesús Villalobos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Ah, chévere, vamos. Mira, creer en Jesús es, en cierta forma, como lo que te acabo de contar en esta ilustración. Es tomar totalmente en serio y creer, confiar de que lo que Dios dice acerca de Él es totalmente cierto y es verdad. Y porque tú le crees, porque tú confías en Él, tú puedes saber que lo que Él dice va a tomar lugar. ¿Y qué es lo que Él dice? Yo te voy a perdonar a ti si tú vienes arrepentido y confías que mi Hijo murió por ti en la cruz. Yo te voy a perdonar a ti si tú confías que su muerte en la cruz es el sacrificio que paga por tu pecado. Amigo, amiga, si tú le crees en este instante, hoy, al Señor, si tú confías en Él, sin poner ningún lugar a duda su palabra, si tú crees con tu corazón que Jesús murió y resucitó para perdonarte, y tú le pides a Dios: Señor, yo necesito ese perdón, yo te necesito a ti, perdóname, creo lo que tú hiciste por medio de tu Hijo Jesús, la palabra de Dios dice que Él te perdona de todos tus pecados. Hoy. Pero si tú vas ambiguamente, bueno, sí, yo creo, pero también por si acaso voy a buscar que hacer algunas obras buenas, o bueno, voy a mantener mi religión, o bueno, voy a tratar de hacer algo más porque no puedo estar segura, tú no le estás creyendo a Él. Tú no estás confiando en Él. Y si tú no crees y no confías en Él, no vas a recibir perdón de Él.
Perdón es extendido a todos aquellos que confían de todo corazón solamente en Jesús, por quien Él es y lo que Él hizo en la cruz. Que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. En esta mañana, si tú quieres ese perdón y esa vida eterna, pon tu confianza solamente en Él. Amén. Vamos a orar y Melissa va a tener una canción ahora también y luego celebraremos la cena del Señor. Padre, damos gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en esta mañana en las mentes y corazones de aquellos que necesitan reconciliarse contigo, para que sean llevados por tu Espíritu al arrepentimiento de sus pecados, para que puedan abrir sus ojos y darse cuenta que es a ti a quien han ofendido en diversas formas, muchas veces, pero que sin embargo tú eres el Dios perdonador, que dio a su Hijo, lo enviaste al Señor Jesús para morir y recibir el castigo que yo merecía y que esa persona merecía, y para que así también pudiésemos nosotros ser perdonados de todos nuestros pecados. Padre, tú das la evidencia y el testimonio que Jesús es quien Él es, el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado, el único en el que hay perdón y vida eterna, con la evidencia suprema de su resurrección. Y te he pedido, Padre, que en esta mañana personas que están aquí presentes clamen a Él para pedir perdón y vida eterna y pongan toda su confianza solamente en Él. Y a nosotros, Padre, que somos tuyos, te imploro que tú nos ayudes para ganar confianza en nuestra fe en el Señor Jesús, que haya en nosotros también osadía como la hubo en José de Arimatea, que no tengamos ningún temor y testifiquemos del Señor Jesús como aquel que fue muerto y resucitado por amor a nosotros, y que testifiquemos de Él osadamente a todos, a diestra y a siniestra, y también que nos ayudes a poner nuestra confianza en aquel que tiene todo poder, como se evidencia en su muerte, sepultura y resurrección. En Él, pues, esté puesta nuestra confianza, nuestra única y total confianza. Y te pedimos esto en su nombre. Amén.